Yo soy Selena Altamirano y estamos de regreso en Sonora Noticias AM. Y este bloque vamos a platicar con Miguel Ángel Vázquez, él es economista, y vamos a hablar justamente sobre el tema de la reforma eléctrica y cómo se relaciona con el tratado que tiene México con Estados Unidos, el TEMEC, Estados Unidos y Canadá. Pero primeramente, muy buenos días, bienvenido Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Selena. Buenos días al auditorio. Gracias por atendernos esta llamada y bueno, platicar sobre el tema de la reforma eléctrica. Ya el domingo 10 de abril pasa el tema de la revocación de mandato y va a volver a ser agenda diaria el tema de la reforma eléctrica, que también en lo sucesivo se va a estar votando en la Cámara de Diputados. Sin embargo, pues ha habido bastante controversia con el tema de la reforma eléctrica. Hay muchísimas voces a favor, hay otras muchas que están en contra, sobre todo un sector por ahí económico, porque se dice que va en contra de estos tratados comerciales internacionales que tiene México. Bueno, yo creo que hay un problema de poco conocimiento de lo que dice el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que como lo hemos comentado en otras ocasiones, entró en vigencia el 1 de julio del 2020. Este tratado, el TECMEC, por sus siglas, tiene, Selena, dos artículos que a mí me parece que son muy importantes o son básicos para poder entender el problema. Uno es el artículo 8, ¿sí? El artículo 8 que se refiere al reconocimiento de la propiedad directa, inalienable e imprescriptible del Estado mexicano sobre hidrocarburos, sobre cuestiones energéticos. Y luego tiene otro artículo, que es el número 8, donde se plantean las condiciones de la inversión, tanto para inversiones nacionales como para inversiones extranjeras. Bueno, creo que en estos dos artículos se amparan mucho las negociaciones que puedan hacer México y Estados Unidos en materia comercial y de inversiones. Y todavía hay un artículo que es un capítulo, más que artículo, un capítulo, los tres son capítulos, donde se plantea la posibilidad de controversias para solucionar problemas. Entonces, yo pienso que este debate que ahora se está llevando a cabo respecto a las reformas, y particularmente la reforma de la electricidad energética en general, tiene pues un sustento jurídico en el TECMEC, como lo tiene también en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y particularmente en el artículo 27. Entonces, hay intereses creados en esto, y bueno, yo entiendo que por ejemplo, ayer, creo que fue ayer cuando estuvo, ¿verdad?, el representante del clima con el presidente López Obrador. John Kerry. John Kerry, ¿verdad? John Kerry. Y bueno, los medios plantearon que allí se había comentado que era lo que se estaba haciendo violatorio del TECMEC, pero no dicen dónde, no dicen en qué capítulo, no dicen en qué fracción, ¿sí? Dicen solamente, creo yo, vaguedades. Y bueno, le comento además que me parece que la reforma es muy válida en el sentido de que en la actualidad, en materia de energía eléctrica, pues el 62% está en manos privadas, el 38% lo tiene el Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad, y lo que la reforma plantea es revertir el porcentaje. Este porcentaje a 54% el Estado y el 36%, el 46% la
la iniciativa privada, y lo cual, insisto, yo creo que tratándose de energéticos que son insumos para todo el país, para toda la gente, no solamente para los empresarios, pues yo creo que, y donde el Estado necesita una rectoría para fijar precios y para distribuir, a mí me parece que es muy legítima, y si no, pues hay que volver a España, ¿no? Para que veamos los mexicanos cómo están allá en materia de costos, donde la energía pues está controlada por empresas privadas. Claro, y sobre todo, por ejemplo, yo creo que es muy importante también dejarle claro a la ciudadanía el cambio de enfoque que se da en cuestión de ver a la energía como un derecho y no como un negocio, porque qué bueno que nos comenta Miguel Ángel el caso de España. En España la energía se empezó a ver como un negocio y no se empezó a ver como prioridad el bienestar de las familias. Estamos viendo que en situaciones que hubo un invierno muy crudo, pues hubo personas que incluso prefirieron empezar a utilizar velas o empezar a utilizar pues madera, ¿no? Que también genera dióxido de carbono, porque justamente prender las calefacciones pues era bastante costoso, porque un día pudiera estar bien el precio, otro día no, y en ese sentido pues México, con las reformas energéticas que se empezaron a trabajar en 2014, pues hubo muchos cambios que priorizaron a la inversión privada. Y no se trata de que no vaya a haber inversión, porque es muy importante recalcar los porcentajes: 54% para el Estado, 46% para los privados. Y ahorita que nos mencionaba los capítulos, también el hecho de que hay cabida para que existan controversias, para poner sobre la mesa de negociación cuáles son los argumentos que tiene cada país. Yo creo que sí, o sea, yo creo que es muy correcto lo que usted acaba de mencionar. El TECMEC, como se escuchan las siglas, es Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, que es un tratado más profundo que el que teníamos, que era el TELECAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, en este tratado vigente, pues, apenas 2 años, o apenas va para 2 años, hay circunstancias para la regulación, para la negociación, insisto, hay un capítulo para solucionar controversias, ¿sí? Entonces, que es el capítulo 31. Entonces yo creo pues de que no se es violatorio del TECMEC, porque México está, y cualquier país lo estaría, Estados Unidos lo está, Canadá también lo está, en plena soberanía de sus recursos, que son estratégicos, ¿verdad? Exactamente. Ahora, igual que pasa con la electricidad, pasa con el petróleo, pasa con el agua, que es un derecho humano que está tan privatizado a la fecha, ¿verdad? Así es. Y en ese sentido, yo creo que también el hecho de que ayer pues llegó la visita de John Kerry, donde el presidente de México también se comprometió a hablar y darle los argumentos del por qué sí de la reforma eléctrica, porque yo creo que también, porque sí ha habido varios senadores congresistas de Estados Unidos que han manifestado su desacuerdo con esta reforma eléctrica, que finalmente pues sería de beneficio para las y los mexicanos, no necesariamente para Estados Unidos. Aún así se han subido pues al clima de opinión, dando opiniones en contra, pero realmente a lo mejor pues no conocen a profundidad de qué se trata la reforma eléctrica. Y en ese sentido pues John Kerry, que siempre pues viene con estas cuestiones del cuidado al medio ambiente, los temas climatológicos, pues ya una vez que se le plantee cuáles son las alternativas, pues posiblemente sí pueda haber un apoyo más generalizado por parte de los congresistas estadounidenses. Sí, hace rato que los congresistas estadounidenses le han pedido. Bueno, perdimos a Miguel Ángel Vázquez, economista, con quien platicábamos justamente del tema de la reforma eléctrica, donde pues algunas personas que son parte de la oposición han dicho que va en una dirección opuesta a lo que es el Tratado de México con Estados Unidos y Canadá, que es el TEMEC, y en este sentido pues ya hemos visto el acercamiento también del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ayer justamente se reunió con el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, donde pues también
habló, de que se le va a informar y detallará sobre los beneficios que tiene la reforma eléctrica que el presidente pues las ha mencionado en diversas ocasiones. Uno de ellos pues es justamente el tema del porcentaje. Ya no quiere decir que el 100% de la energía eléctrica le va a corresponder al Estado, sino que sí se va a priorizar de que el Estado mexicano, o en este caso la Comisión Federal de Electricidad, se quede con el 54% de las ventas, por así decirlo, sí dando cabida a los privados, los cuales mantendrían un 46%, y ahorita que platicábamos con Miguel Ángel Vázquez y nos comentaba justamente de un tema que está sucediendo muy similar en el caso de España. España ya tiene poco más de 10 años que pues liberó ahora sí que el mercado energético. El invierno pasado empezamos a ver pues muchos casos de españoles que estaban muy inconformes por lo que está ocurriendo en aquel país, de que muchas personas pues ya no les alcanza ni siquiera con lo que ganan, siendo que allá el salario mínimo es muy superior al que hay en México, y aún así pues no les alcanzaba para algo tan básico como es pagar la luz. En este caso pues lo que está tratando de hacer el Estado es justamente cambiar esta perspectiva que se tiene de la energía y no verlo como un negocio, porque usted sabe que cuando la energía se ve como un negocio, los más afectados somos las y los ciudadanos, y sobre todo el ciudadano que gana menos, porque no le alcanza para pagar la luz. Miguel Ángel, volvemos contigo. Sí, aquí estamos otra vez, se había cortado la llamada. Sí. Bueno, le decía que hace tiempo que los congresistas, sí nos escuchamos, ¿verdad? Sí. Ok. Hace tiempo que los congresistas norteamericanos, un grupo de congresistas, no todos, le han estado siguiendo la pista a estas reformas mexicanas, y le han pedido al presidente Biden que intervenga. Bueno, yo lo entiendo en la lógica de que ellos tienen sus intereses, porque hay empresas pues norteamericanas que operan acá, uh-huh. y también porque están buscando que México se convierta en mediano y largo plazo en un país que les abastezca de algunos energéticos. De hecho, en el caso de la energía eléctrica, hace años que en la región fronteriza, en Baja California en particular, se les ha vendido energía eléctrica. Pues ya ven que California es un estado que consume mucha energía, y bueno, desde la región de Mexicali existe pues conectividad para abastecer del otro lado. Entonces están en su papel, pero también nosotros pues estamos en el nuestro de defender recursos y bueno, y buscar de que sean a menores costos, y bueno, y buscar que en general pues favorezca a los mexicanos, ¿no? Claro, incluidos los empresarios, evidentemente, pues, pero creo que la reforma, pues yo creo que debe de ir adelante, en tanto es para el bien de la nación, ¿no? Claro, y en ese sentido pues va a ser muy importante también el ruido que pueda hacer la ciudadanía, las opiniones que puedan emitir también sobre su posicionamiento de esta reforma eléctrica, porque en este caso pues a Morena y sus aliados no les alcanza para que sea aprobatoria, necesitan, por ser una reforma constitucional, pues también necesitan sumar voluntades de los otros partidos de oposición, y ahí es donde viene la parte difícil. Sí, ahora, yo creo que estamos en una época donde, aparte del funcionamiento del mercado y la participación del Estado, pues del gobierno en la economía y en la sociedad, efectivamente yo creo que se necesita un papel activo, protagónico, exigente de la sociedad a favor de este tipo de proyectos, ¿no? O sea, me parece que justamente es la época en la cual, si combinamos estos elementos, pues podemos sacar cosas interesantes e importantes para el país. Totalmente de acuerdo. Miguel Ángel Vázquez, muchísimas gracias por hablarnos sobre el tema de la reforma eléctrica y en la dirección que va en cuestiones del Tratado de Libre Comercio. Muchas gracias, Elena. Buenos días y gracias al auditorio por escuchar.